Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal y mi nombre es Lorena y como les prometí, este video es la segunda parte de cómo emigrar a Canadá. Así es que si no han visto esa, les sugiero que vean primero el primer video y luego este. Y bueno, esta es mi historia. Todas las historias son diferentes, pero espero que el contarles mi historia les dé un poquito más de perspectiva si es que ustedes se quieren aventurar a esto y quieren intentarlo. Yo creo que es importante escuchar de alguien que ya emigró. Entonces, aquí mi historia. Yo llegué en enero del 2005 a la ciudad de Montreal. Hacía un frío terrible, terrible. No recuerdo a qué temperatura estábamos, pero recuerdo que yo sentía que me calaba los huesos, que me iba a romper yo en pedazos. Las manos entumidas, terrible. Sí, me vine con una chamarra de piel con borrega dentro, mis pantalones de mezclilla, zapatos deportivos. Definitivamente no la indumentaria adecuada para esas temperaturas, pero bueno, era lo más abrigador que yo tenía. Y bueno, ahí empezó mi aventura. Lo primero que hice fue, bueno, establecerme, obviamente, buscar un lugar donde vivir. Y desde el principio mi plan era vivir de una manera muy modesta, así es que no compré muebles, no compré cosas, simplemente llegué con mis maletas de ropa y eso fue todo, mis efectos personales, eso era todo. Y ese era mi plan, seguir viviendo de una manera modesta hasta que yo sintiera que había llegado a un nivel seguro financieramente, ¿no? Y esa fue una muy buena decisión. Pero entonces establecerme y gracias a que tenía yo la residencia permanente, pude de forma prácticamente inmediata, abrir una cuenta de banco, pedir mi cobertura médica de parte del gobierno, pedir mi número de seguro social, inscribirme a clases de francés. Todo esto no se puede hacer si no se viene de manera legal. Entonces, por eso el énfasis que pongo en venir de la forma adecuada. Porque de por sí ya es difícil, tiene uno que abrirse camino, aprender cosas nuevas, hacer muchos trámites. Entonces, si se aúna a eso la complicación de no tener papeles, de no estar de manera legal, de verdad que las historias terminan, son muy tristes. Conocí muchas personas que simplemente llegaron y pretendían pedir asilo, argumentaban haber vivido situaciones de violencia, etcétera, etcétera, pero aún así se tuvieron que regresar, ¿no? Entonces, no, para nada es la manera de hacerlo. Bueno. Eh, yo decidí venir a Montreal y tenía yo una idea muy romántica, ¿no? Una idea muy rosa. Y por eso es que les recomiendo que hagan un estudio bien concienzudo, bien detallado de lo que les espera en esa ciudad que han decidido llegar a vivir. Y ahora les puedo decir que esa decisión que tuve de llegar a Montreal fue un gran error. ¿Y por qué fue un gran error para mí? Porque de fuera, desde México, y debido a que no hice la suficiente investigación, yo creía que con tener buen inglés, que siempre tuve buen inglés desde el principio, y podía yo encontrar trabajo en Montreal, ¿no? Mi plan era vivir esta aventura y disfrutarla y encontrar un trabajo sencillo, simple, tal vez de mesera, de vendedor en un centro comercial, ¿no? Pues disfrutar la ciudad y hacer amigos y divertirme y aprender francés y entender cómo vivir en Montreal, ¿no? Yo tenía una idea completamente rosa de la situación.
Y bueno, pues después de que hice todos estos trámites, ¿no? Y me establecí y pues me tomó, yo creo que un mes fácilmente. A esas alturas yo todavía estaba en mi burbuja. Entonces me puse a buscar trabajo porque pensé que era fácil encontrarlo. Y bueno, pues me di cuenta que todos los trabajos pedían francés. No me tomó mucho tiempo, un par de semanas, no me tomó mucho tiempo, bueno, pues, ok, entender que esa era la prioridad, que si no aprendía francés, bueno, eso me iba a limitar, que iba a ser un gran obstáculo para salir adelante. Entonces, ok, lo acepté. Afortunadamente llegué con dinero, no con mucho dinero, pero debido a que tenía este plan de vivir modestamente, el dinero que tenía me podía durar, digamos, como unos 8 o 10 meses, yo creo. Entonces dije, bueno, tengo el dinero suficiente para ponerme a estudiar un buen tiempo. Entonces, pues me inscribí en este curso de francés intensivo. Eran 6 horas diarias de lunes a viernes. Y de verdad que era una cosa bien cansada. Yo acababa exhausta. Yo sentía que al final de esas 6 horas yo ya no podía pensar más. Eso me duró como 3, 4 meses. No podía, sí, yo sentía de verdad, era un cansancio cerebral. Y bueno, pues lo cual es bueno, eso quiere decir que mi cerebro estaba haciendo las conexiones, ¿no? Y bueno, como a los 3, 4 meses ya como que ya me era más familiar, ya podía yo entender la gran parte de lo que se decía en la televisión o podía yo leer una novela. Había, por supuesto, cosas que todavía no, palabras que no sabía o cosas que no entendía rápido y tenía que volver a leer el enunciado, pero ya bastante mejor a los 4 meses. Y estudié yo 6 meses francés de tiempo completo, pero también de manera paralela. eh, eh, Destiné tiempo a otras cosas que también eran bien importantes y que les sugiero que ustedes lo hagan también. Una bien importante es instruirse, de verdad, porque eso va a afectar muchos aspectos de su vida. Realmente instruirse en cómo llevar tus finanzas personales en Canadá. ¿Cuáles son los instrumentos? Hay muchos, las cosas son bien diferentes, entonces cómo manejarse con las finanzas personales también es bien diferente. Y eso me ha rendido muy buenos frutos hasta la fecha. Hasta la fecha. Otra cosa que hice fue la licencia de manejo. Y la licencia de manejo es bien importante hacerla desde lo más pronto que se pueda. Uh, por varias razones. Una es una identificación oficial. Otra, por razones prácticas, obviamente si se tiene una licencia o más aún si se tiene un vehículo, las opciones de trabajo se multiplican, ¿no? No solo por el tipo de trabajo, sino porque se puede tomar un trabajo que esté a las afueras de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces se abren muchas otras posibilidades. También otra situación es que como en cualquier ciudad, si se vive cerca del centro, bueno, realmente ni se necesita uno, no necesita uno vehículo. ¿Por qué? Porque tiene uno todo este sistema de transporte, ¿no? Está mucho más concentrado, hay metro, hay autobuses, hay muchas opciones de transporte, ¿no? Y además, pues, con mucha más frecuencia. Conforme uno se aleja del centro, entonces hay menos opciones, ¿no? Entonces, el hecho de tener vehículo también abre todas esas opciones de vivienda, porque obviamente hacia el centro, y esto es en cualquier ciudad, hacia el centro la vivienda es más cara y más pequeña, y hacia las afueras se vuelve más barata y más grande, ¿no? Entonces, ese es algo que considerar también. Otra cosa es que el seguro de vehículo en Canadá es excesivamente caro y se basa en dos cosas, una el historial de manejo y otra el historial de seguro. Obviamente como inmigrante no se tiene ninguna de las dos. Entonces, y muy probablemente para muchos
de ustedes, como fue mi caso, yo no compré vehículos sino hasta después de varios años. Entonces, pero lo que sí se puede tener es la licencia de manejo y empezar a tener un historial limpio, ¿no? No tener infracciones que de exceso de velocidad o de no respetar el semáforo, etcétera, ¿no? Entonces, al menos tener un historial de manejo limpio, por lo menos algo se construye. Bueno, eso es por ese lado. Otra cosa bien importante es el historial crediticio. Y en Canadá es de suma importancia. O sea, no importa si ustedes van a comprar una casa o van a comprar un colchón, necesitan tener un buen crédito, necesitan tener un buen historial crediticio. Y bueno, la única forma de construir eso es, entonces lo que yo les sugiero es, lo más pronto que puedan, vayan a un banco, tal vez investiguen un poco qué banco quieren, pero vayan a un banco y abran una cuenta de cheques, pongan ahí la cantidad que puedan o quieran y también pidan una tarjeta de crédito. Muy seguramente la tarjeta de crédito no les van a ofrecer una tradicional, pero sí tienen una que le llaman tarjeta de crédito con garantía. Y déjenme explicarles cómo funciona. Digamos que piden ustedes una tarjeta de crédito con límite de $500, pero al mismo tiempo van ustedes a dar una garantía por esos mismos $500. Entonces, para el banco no es un riesgo. El banco no les está dando realmente crédito por ese monto. Sin en cambio, el buró de crédito sí registra las transacciones, o sea, las compras, y sí registra también los pagos que se hacen para la tarjeta. Entonces, ustedes sí pueden forjar un historial de crédito con este tipo de tarjeta. Y lo que les recomiendo de cómo operar, volvemos a lo mismo, tener una vida muy modesta, es la mejor manera para salir adelante. Pero los víveres, por ejemplo, o si tienen vehículo, ponerle gasolina al auto, o si se fueron a cortar el cabello, o fueron al cine, o se compraron un par de calcetines, pónganlo en esa tarjeta de crédito y páguenla lo más pronto posible. Y sobre todo, no dejen que se venza la tarjeta sin pagar el completo de la tarjeta. Si no tienen el dinero para pagarlo o estiman no tener el dinero para pagar el total, entonces, como en cualquier lado, no consuman, no se endeudan con dinero que no tienen. Ese es el consejo, ¿no? Finalmente, en Canadá y en cualquier lado. Y bueno, sigan con esa forma de actuar financieramente y van a construir un muy buen crédito, un muy buen historial de crédito. Ahora, se toma algunos años, o sea, realmente no es de manera inmediata, pero de cualquier manera, muy seguramente la gran mayoría no van a tener para comprar una casa sino hasta después de unos 3, 4 años, por lo menos. Entonces, pero por lo menos cuando se convergen esos dos puntos, ¿no? De tener el dinero y el trabajo y el sueldo y por otro lado el historial crediticio, entonces están listos para hacer esa compra grande, ¿no? Ahora, ¿por qué es que es tan importante? Porque obviamente con las compras pequeñas, pues vamos, no tiene tanto impacto, ¿no? Pero digamos que si quieren comprar una casa, si tienen ustedes un mal crédito, un mal historial de crédito, es bien posible que ni siquiera les den el crédito. Sin en cambio, si tienen un historial de crédito excelente, no solo les van a dar el crédito, sino que van a tener mejores condiciones de crédito. Tal vez una mejor tasa de interés, tal vez pueden pagar más a capital con más frecuencia sin muchas penalidades, o tal vez va a ser más fácil romper la hipoteca y van a tener mejores condiciones, etcétera. En términos generales, tener mejores condiciones, ¿no? Y si estamos hablando de una casa, pues obviamente estamos hablando de un monto bien importante. Entonces, tiene un efecto, un beneficio financiero el haber trabajado tantos años para construir ese historial. Entonces, por favor, eso tómenlo bien en cuenta, bien importante. Bueno, pues al fin de esos 6 meses, yo consideré que ya tenía yo un nivel de francés decente. Pero más que nada fue porque
Financieramente ya me estaba llegando la situación el agua a los aparejos, como decimos, ¿no? Bueno, ya era tiempo de buscar trabajo. A ese punto, yo todavía tenía la idea de que podía conseguir un trabajo similar al que tenía yo en México. Yo trabajé varios años en una empresa de seguros, en la misma empresa varios años primero como gerente de siniestros y luego coordinando licitaciones para el gobierno, o sea, paquetes bastante grandes de seguros. Pues yo pensaba, yo esperaba, yo quería conseguir un trabajo, si no en seguros, pero por lo menos de ese nivel, ¿no? Pero bueno, fue un proceso de 4 meses, bien frustrante, bien pues doloroso, podría yo decir, porque tienes que aceptar que como inmigrante tu experiencia laboral, todos tus estudios, todo el esfuerzo que hiciste en tu país de origen, pues realmente no cuenta para nada en Canadá. Muy triste, muy frustrante, pero entre más pronto se acepte, mejor. Entonces, bueno, ese fue un proceso de 4 años para mí. Empecé buscando trabajos de un nivel que yo consideraba que eran apropiados y tuve que sí, bajarme hasta que finalmente pues apliqué por ese trabajo como asistente administrativo y logré tener el trabajo, ¿no? Uh, la paga no era buena, debo confesarles. Pero gracias a que vivía yo con este esquema modesto, el sueldo, aunque modesto también, me alcanzaba para cubrir todos mis gastos y tenía un dinero sobrante para ahorrar. No mucho, pero definitivamente ya me ponía en una situación totalmente diferente, ¿no? Ahora, en esos 4 meses también entendí que tenía que volver a estudiar. Y ese fue otro proceso también largo y difícil, pero bueno, para hacerles la historia corta, me tomó prácticamente un año desde el momento que comencé a trabajar hasta que comencé a estudiar. Primero porque, bueno, se tiene uno que realmente poner a investigar, realmente es una decisión bien importante que se va a estudiar porque eso va a definir el resto de tu vida realmente, ¿no? Entonces era desde qué es compatible con lo que ya estudié, qué me gustaría estudiar, para qué creo que tengo la habilidad, qué tiene demanda en el mercado, una profesión que sea flexible también, ¿no? Bueno, otra vez, historia corta, decidí estudiar para contador público. Brevemente, déjenme decirles, yo estudié en México la carrera de la licenciatura en administración y estudié una maestría en finanzas. Entonces, por eso es que decidí estudiar para contador público porque sentí que era compatible con eso, ¿no? Y bueno, pues bueno, ahí empezó mi aventura. Tardé 5 años en tener el título, en lograr terminar la carrera digamos, bueno, aquí no se le llama carrera, se le llama certificación como contador público. ¿Por qué? Porque todos los 5 años trabajé y estudié. Entonces es algo que ustedes también deben de considerar. Esos 5 años logré muchas cosas de manera profesional, de manera financiera, pero de manera personal fue una gran pérdida. Esos 5 años prácticamente no tuve vida. No les voy a mentir, sí tuve amigos y sí salía de vez en cuando, ¿no? Pero el estudiar y trabajar por 5 años, después de haber ya estudiado una licenciatura y una maestría en México, de verdad que es bien, bien cansón, bien cansón. Entonces, y difícil, y frustrante, y demás. Pero bueno. Bueno, también otra cosa que debo compartir con ustedes es que después yo creo que al momento que empecé yo a estudiar,
bueno, yo decidí estudiar en inglés. ¿Y por qué es esto? Porque yo a ese punto ya había decidido que no me iba a quedar en Montreal, que ya era bastante difícil cubrir todos los requisitos y salir adelante en todos los aspectos, para además de eso añadir el francés, ¿no? Porque era un constante va y viene bueno, voy a dejar el francés un rato porque estoy estudiando y voy a dejar el francés un rato porque estoy trabajando y luego regresabas al francés, ¿no? Entonces se vuelve, de verdad que se vuelve una pesadilla realmente la situación del francés. Para mí fue eso. Entonces ya, digamos como al año y medio, un poco más del año y medio, a ese punto ya había yo decidido que no me iba a quedar en Montreal y que iba a encontrar la ventana, el momento adecuado para irme a Ontario. En esas alturas todavía yo no había decidido dónde en Ontario, pero había decidido que en Ontario, en la provincia de Ontario. Entonces, bueno, otra vez, historia corta, logré obtener otros trabajos. En Montreal tuve 4 trabajos diferentes. Mi último trabajo fue como asistente contralor, así es que logré avanzar bastante. También en la escuela llegué prácticamente a cubrir, nada más me faltaba un año. Y fue ahí donde se me dio la ventana. A los 6 años de vivir en Montreal, se me dio la ventana de mudarme a Ontario. Y fueron varias cosas que ocurrieron al mismo tiempo. La primera fue que la empresa para la cual trabajaba era una empresa farmacéutica y vendieron todas sus patentes a otra empresa farmacéutica y liquidaron a todos los empleados, o prácticamente a todos los empleados, incluyéndome a mí. Entonces estaba yo sin trabajo. También acababa de terminar un curso, estaba yo de vacaciones en la escuela. Y otra cosa que se dio fue que una amiga mía, una amiga que hice en los cursos de francés, nos volvimos buenas amigas estando en Montreal, y ella se fue a Ontario, se fue a vivir a una ciudad que se llama Aurora. Se fue 3 años o 4 años antes que yo, y ella incluso ya tenía casa. Entonces seguíamos en contacto y tuvimos esta conversación por teléfono y compartí con ella la situación del trabajo y la escuela. Y me dice, bueno, pues ahí está tu ventana. Y me dice, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros y mientras te abres camino en Ontario? Y bueno, pues no me lo tuvo que decir 2 veces. Le tomé la palabra. Me tomó unas cuantas semanas organizarme para mudarme a Ontario, para mudarme con ellos. Y bueno, pues ahí fui, a Ontario. Y bueno, fue otra transición difícil, pero no fue tan difícil como la inicial a Montreal. Y bueno, obviamente porque pues ya tenía yo tiempo viviendo en Canadá, ya tenía experiencia laboral, ya había avanzado bastante en la escuela, ya había ahorrado algo de dinero, ya tenía historial crediticio, ya tenía incluso un vehículo, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, ya era una situación personal diferente a cuando llegué a Montreal. Aún así, debo confesarles, me tomó un tiempo, unos meses encontrar trabajo, pero una vez que lo encontré, ya las cosas empezaron a dar más fáciles, ¿no? En el aspecto profesional, en el aspecto financiero. Y desde ese entonces he tenido 3 trabajos diferentes. Entonces ha sido mucho más tiempo, mucho más estable la situación. Bueno, pues eso me trae a hoy, y debo decirles que sí, fue muy difícil, la verdad yo les puedo decir que el ir a Montreal no fue una muy buena decisión, aunque a largo plazo tal vez lo vea yo diferente, pero les debo decir, si lo pueden evitar, no lo hagan.
Y bueno, pues como todo en la vida, siempre hay un precio que pagar, ¿no? O sea, no importa en qué sentido, si se tiene familia, pues tiene sus pros y contras, si se abre un negocio, tiene sus pros y contras, si vienes a Canadá, tiene sus pros y contras. Yo ahorita te puedo decir que estoy muy contenta donde vivo, me encanta la ciudad en la que vivo, que es Mississauga, me encanta la colonia en la que vivo. Es una ciudad de 1 millón de habitantes más o menos, no es muy grande, no es muy pequeña, pero tienen todos los servicios, es muy segura, es muy limpia, es muy tranquila, hay universidad, hay escuelas, hay centros comerciales, hay parques, hay áreas verdes, hay centros comunitarios, o sea, estoy súper contenta donde estoy. Y bueno, pues esa es mi historia. Ahora, les pido por favor que me den sus comentarios, me den sus sugerencias. Me encantaría mantener esta audiencia en español. Pregúntenme lo que quieran. Si tengo la respuesta, por supuesto que aquí estoy para ustedes. Y bueno, pues hasta la próxima y espero verlos pronto.